Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Ciencia Vital con el tema del día de hoy, inteligencia emocional plena, y nos acompaña el doctor Héctor Arturo Enríquez Anchondo. Yo quiero, para ver si voy por buen camino, doctor, y si no, pues usted me regresa al camino del bien. Estoy entendiendo entonces que hay personas que tienen una increíble capacidad para resolver problemas, por así decirlo, para cuestiones matemáticas, para cuestiones incluso de física, de química, de lo que sea. Pero desde fuera uno ve a una persona hostil, hosca, a veces con muy poco trato social. Y eso en buena medida va a limitar un poco el avance de esa persona en cuanto a alcanzar el desarrollo profesional. Creo que todos podemos conocer casos de este tipo, ¿no? De gente que dice, no, es una excelente persona, no me quejo para nada, es muy inteligente, es muy responsable, pero vaya, no hay forma de tener una empatía más allá de lo puramente laboral, ¿no? O de lo puramente profesional. Un poco a esto se refiere esta cuestión, ¿no? Que nos decía ahorita. Así es, sí, efectivamente. Cuando una persona regula o, digamos, aprende a gestionar adecuadamente sus emociones, obviamente será una persona prácticamente un guía, un líder. En las últimas décadas también las grandes empresas, las grandes corporaciones en el mundo están siendo capacitadas en inteligencia emocional, especialmente a sus líderes. Inclusive se ha sabido de gente en la política de altos niveles en la que se le enseña precisamente a cómo desarrollar esas habilidades emocionales para en determinado momento aplicarlas dentro de su gestión social, política y la resolución de sus propios problemas y los problemas de los demás. Es un poco lo que podríamos decir antes como diplomacia, es decir, saber cómo comportarse ante los demás. Exactamente, ¿eso? Sí, es algo relacionado con eso precisamente. Entre mejor nos relacionamos con los demás, vamos a ser personas más empáticas, ¿verdad? Una de las cualidades o consecuencias de desarrollar una buena inteligencia emocional es precisamente eso, la empatía. Cuando nosotros realizamos esa función dentro de nuestra conducta personal, las habilidades empáticas se presentan siempre en aspectos como consecuencias muy positivas con los demás, ¿no? Y por lo tanto generamos el famoso concepto de ganar-ganar, ¿no? Entonces, hay una anécdota muy interesante o es algún ejemplo, ¿no? En la película esa de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, cuando había un problema muy grave, se consultaba precisamente a una persona que era el androide, ¿no? Y esa persona pues era mitad humano y mitad máquina. Entonces se suponía que ella controlaba perfectamente sus emociones porque prácticamente no sentía, ¿no? Y a veces nuestras emociones son las que precisamente nos llevan a cometer pues, actos injustos o a ser violentos, a cometer atrocidades, a cometer accidentes, a decir palabras hirientes, a lastimar a las demás personas. Precisamente por eso, porque no sabemos regular adecuadamente nuestras emociones. Cuando nosotros aprendemos y desarrollamos esa habilidad, porque es una habilidad, porque hay gente que dice, es que yo sí soy y ya no voy a cambiar. Eso es mentira completamente, ¿no? O sea, todos en cualquier momento de nuestras edades podemos ejercer ese cambio y desarrollar habilidades emocionales que nos permitan precisamente buscar ese equilibrio personal y desempeñarnos mejor como individuos. Acaba de surgirme aquí una pregunta que me parece que puede ser importante para nuestro auditorio. ¿Cómo podemos darnos cuenta en qué estamos fallando y más que eso, cómo podemos cambiar para poder controlar estas emociones? Sí, es una pregunta muy importante, ¿no? Todos nos quejamos de la sociedad, nos quejamos de nuestros políticos, de la inseguridad social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente nosotros no contribuimos tampoco en nada. Y yo creo que es muy importante tener ese tipo de conciencia. Lo que la inteligencia emocional, así me voy a adelantar un poco, promueve precisamente ese tipo de conciencia. Es decir, cuando nosotros reconocemos y conocemos nuestras emociones y desarrollamos esa gestión adecuada de las mismas, entonces empezamos a crear otro tipo de conciencia, ya sea conciencia social, conciencia personal, conciencia X, ¿no? Es decir, el nivel de conciencia es muy importante para poder entender todos los procesos que pasan externa e internamente.
Si nosotros no generamos un nivel de conciencia, digamos, empático, un nivel de conciencia real de las cosas como seres humanos que somos, entonces siempre vamos a estar envueltos en aquellos aspectos externos de la vida que normalmente son aspectos muy relativos y a veces falsos, ¿no? Nos dejamos llevar por la violencia, por las necesidades económicas, necesidades del mundo, ¿no? Y en realidad el cambio se gesta en nuestro interior y tenemos que empezar por nosotros mismos. Y la primera acción precisamente es el conocer nuestras emociones. Porque las emociones, al final de cuentas, son inconscientes. Esas nosotros no las controlamos, las emociones como tal. Hay emociones que se presentan de manera inconsciente, como hay emociones que se presentan también de manera muy consciente. No sabemos hasta qué punto, cuándo se presenta una y otra. Simplemente nosotros observamos el comportamiento. Las emociones no se observan, se observa el comportamiento, ¿no? Claro. Se observa el comportamiento violento, se observa el comportamiento alegre, el comportamiento de una persona depresiva, triste, o el comportamiento de una persona que tiene miedo o terror, ¿no? Que son las 4 tipos de emociones básicas. Pero sí es cierto que, bueno, entre mayor conocimiento tengamos de las mismas, pues esa parte inconsciente de nuestras emociones o esa parte, digamos, impulsiva de nuestras emociones, cada vez va a ser menor, ¿verdad? Dejamos de trabajar en piloto automático, ¿verdad? Y empezamos a trabajar a través de nuestra propia dirección voluntaria de las cosas. A final de cuentas es irnos conociendo y saber cómo vamos a reaccionar ante una u otra situación, ¿no? Así es. Si me permite usted la comparación, es como aquel que es muy alto, pero no juega básquetbol, pues tendría unas posibilidades de hacerlo, ¿no? Pero no le interesa, y en cambio aquel que es más bajito se esfuerza un poco más para alcanzar lo que al otro le sería relativamente más fácil, hablando del deporte. Pero aquí, sabiendo dónde estamos, podemos saber hacia dónde vamos y qué podemos hacer, ¿no? Más o menos así. Sí. Vamos a otro corte, doctor. Muy Se bien. pasa aquí muy rápido el tiempo y ya regresamos a hablar específicamente del tema y a que nos explique un poco más esto que se ve ya muy interesante. Muy bien, Ya volvemos a Ciencia Vital.